Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo apartado de salud natural. Daros a todos como siempre, me repito, pero no puedo empezar sin deciros a todos daros a todos las gracias. Gracias por ir sumándoos cada vez más, por vuestros likes, por vuestro interés. Estamos aquí como siempre ayudando a que tengáis cada día un poquito más de información y que sobre todo tengáis cada día más salud. Esta tarde tenemos a Fran Romero, como siempre. Bienvenidos, como no, a este nuevo apartado que llevamos ya un tiempo haciendo, el de salud natural. Y esta tarde vamos a hablar de la auriculoterapia. Espero, Fran, haberlo dicho bien, correctamente. Así que vamos a darle la palabra a Fran Romero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Isabel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Lo has tal? lo has dicho muy bien, ¿eh? Lo he dicho muy bien, Parece, ¿no? parece que lleves todo el día ensayándolo, ¿eh? Casi, casi. Seguro que llevas todo el día ensayándolo porque no te creas Casi que sí. no te creas que es fácil decir así de carrerilla auriculoterapia, Auriculoterapia, no, 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 no. ¿eh? No te creas que es fácil. Decía que vamos a hablar un poquito acerca de esta nueva terapia, nueva no, de esta terapia, de nueva no tiene nada. Ujú, Pero bueno, sí que me imagino que para muchos y muchas es una terapia seguramente desconocida o ujú. pues con muchos ahí desconocimientos que la gente querrá seguramente resolver. Y porque yo incluso también tenía mis dudas, porque al hablar de la auriculoterapia, uno piensa que es la terapia, pues sí, del oído, pero bueno, pues la acupuntura, que de hecho yo ya hace mucho tiempo también que me la hicieron esta terapia y la verdad que funcionó de maravilla. Y, pero es mucho más que eso, no es así que tiene muchas novedades y de todo eso es de lo que vamos a hablar esta tarde, porque hay mucho desconocimiento, muchas dudas, y de todo eso es lo que quiero que me encantaría que nos resolvieras todas las dudas, que son muchas, seguro. Y así que bueno, pues un poquito ve ampliándonos esa información un poquito de qué es, y bueno, su historia, que la tiene, cómo no, Ujú. y que es muy interesante también. Así que bueno, ¿qué es, Fran? Resuélvenos dudas. Bueno, pues la auriculoterapia, Isabel, como el nombre indica, aurículo, terapia, ¿eh? Que por eso esas dos palabras compuestas juntas es la que cuesta así decir de tirón, pero claro, aurículo y terapia, aurículo es la zona de la oreja, el aurículo, todos sabemos que es la zona de nuestra oreja, por donde escuchamos, por donde hemos oído, como oímos y demás, ¿vale? Entonces, claro, si le acompañamos la palabra terapia a la palabra aurículo, pues lo que queremos decir con ello, por supuesto, es que hay una forma de, por medio de la oreja, generar una terapia a nivel corporal para tratar problemas de salud, ¿eh? Porque todo lo que lleve la palabra terapia, pues quiere decir que es una acción que podemos hacer para que el cuerpo mejore, en algún sentido, en algún problema de salud o en un problema físico, emocional, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí dándole significado a las dos palabras que están ahí metidas en ese vocablo, pues ya podemos saber un poquito qué es eso, que es la forma de hacer un tratamiento a cualquier problema que tenga la persona por medio de la oreja. ¿Vale? Y eso a nivel sencillo es lo que sería la auriculoterapia. Sí que hay mucha gente que la conoce, otra gente que no, por supuesto, porque es una terapia que, claro, como no es de ahora, es una terapia bueno, que lleva muchísimo tiempo haciéndose y demás. Luego hablaremos un poquito de la historia y nos remontaremos a muchísimos años atrás, pero en la sociedad actual en la que estamos viviendo, pues hay mucha gente que sí que la conoce, porque como tú acabas de decir, por ejemplo, en su día, pues te la hiciste y demás. Hay gente que alguna vez sí que se la han hecho también, con unas características en concreto que se hacían antes
y ahora, pues bueno, pues ahora nosotros hemos incorporado pues novedades mucho más prácticas y modernas para hacer esta terapia, que luego hablaremos un poquito de ello más adelante también. Pero bueno, lo importante es, al principio saber qué es eso, que es la forma de tratar cualquier problema que tengamos a nivel de salud por medio de acciones que vamos a hacer en la oreja, que ahora hablaremos también de esas acciones. No sé si con eso te se queda un poquito más claro qué es la auriculoterapia. Sí, ¿desde cuándo se conoce esta terapia, Fran? Porque, bueno, como me ibas a hablar de la historia, pero ¿desde cuánto tiempo atrás? Pues ¿A mira, dónde tenemos que remontarnos? eh, los textos más antiguos que disponemos hoy en día, donde se habla de terapias de salud, siempre son los textos de la medicina china. ¿Eh? Lo que más ha llegado a nuestros días hoy en día, más antiguos, siempre son libros y textos de medicina china. En esos libros, en esos textos de medicina china, ya se habla de la acción de tratamientos en la oreja para conseguir pues, soluciones en problemas de salud en textos que datan de más de 2500 años antes de Cristo. ¿No? O sea, que estamos hablando de, Estamos hablando de de mucho muchísimo tiempo. tiempo, ¿vale? De muchísimo tiempo. O sea que por escrito, como por decirlo de alguna manera, tenemos referencias de hace más de 2500 años antes de Cristo, que se utilizaba las acciones directas. Y por supuesto en esa época no se llamaba auriculoterapia, ¿vale? Pero ya se hablaba de acciones que los terapeutas de esa época o los médicos naturales de esa época y demás en China ya utilizaban acciones en la oreja donde veían que había un reflejo de beneficios en cualquier problema a nivel de salud. Entonces, fíjate si estamos hablando de tiempo en el que el ser humano pues ha recibido y ha hecho terapias de auriculoterapia. ¿No? Imagínate, no estamos hablando de antes de ayer, es una terapia que ha perdurado en el tiempo y es como yo siempre digo, cuando hablamos de terapias, yo siempre comento que las terapias que perduran en el tiempo, siempre es por algo, porque si no, una terapia pues Se olvida. que no funcione, que no tenga los resultados quizás que se esperan pues con las personas que se lo aplican, etcétera, etcétera. Pues son terapias que, a verlas han habido muchas, son terapias que poco a poco se van disolviendo en el tiempo, se van diluyendo y que llega un momento que ya ni te acuerdas ya de que esas terapias han existido. A verlas han habido muchas de ese estilo. Pero cuando son terapias así de este estilo, que ves que han perdurado con el tiempo, que han pasado de civilización a civilización, bueno, de muchísimo tiempo y demás, claro, lo menos que puedes pensar es que es por algo. Es que por algo será. O sea, si no hubieran desaparecido también en el tiempo. Eso quiere decir que este tipo de terapias, como la acupuntura también, que también tiene muchísimo tiempo, pues son terapias que el ser humano ha conseguido acciones hacia la salud muy importantes y por eso se han mantenido. Entonces eso es un detalle importante a resaltar y a dejar ahí a dejar caer de que cuando la auriculoterapia ha llegado hasta nuestros días, con todas las modificaciones que luego hablaremos, ¿vale? Pero si ha llegado hasta nuestros días, será porque algún bien hará, ¿vale? En el ser humano, ¿no crees? Seguro, seguro. ¿Tiene su creador o no? ¿Se sabe quién fue su creador o no? A nivel ancestral, no. A nivel actual, sí, ¿vale? Porque ahora, si seguimos un poco hablando de la historia, de la auriculoterapia, es verdad que data de esos años, de esos 2500 años, pero la auriculoterapia tuvo un resurgir, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Tuvo un resurgir muy fuerte, muy potente a nivel científico, fíjate,
a nivel científico tuvo un resurgir muy fuerte, muy potente, por medio de un médico francés que se llamó Noguier, ¿vale? ¿Cómo? Noguier, No, Noguier. Noguier con N, ¿vale? Ah, Noguier. Pues este bien. médico francés, Noguier, se dio cuenta en su día. En Francia había una serie de curanderas en esa época. Sabes que hubo una época de muchos curanderos y muchas curanderas y Sí. demás. Entonces, en esas épocas estamos hablando bueno, de hace pues más de un siglo que quizás, ¿vale? Pero él se dio cuenta de que en Francia, en París en concreto, que es donde él estaba también, donde tenía un consultorio, este médico, y también trabajaba en unos hospitales de París y demás, él se dio cuenta de que tenía pacientes que les llegaban con una especie de quemaduras, pequeñas, pequeñas quemaduras en puntos en concreto de la oreja. Y esas quemaduras estaban generadas principalmente para tratar un problema en ese momento muy importante que ellos no, que en ese momento en los hospitales veían que era muy difícil de solucionar, que era el dolor del nervio ciático, ¿vale? El dolor del nervio ciático, si alguien lo ha sufrido alguna vez, eh, pues sabrá que Curiosamente, ahora al decirlo, sí, justo fue lo que me trataron, fue en la eh, columna y además, sí, exactamente. sí, qué curioso. Ahí está. Pues el Esto no nervio, estaba preparado, ¿eh? no, no está, bueno, como tantas cosas, pero Esto no estaba le surgen. preparado. Por eso los directos, grabar en directo es bueno por eso, ¿vale? Qué bueno. Pues él se dio cuenta de que había muchos pacientes que eh, les desaparecía el dolor del nervio ciático, cosa que no podían conseguir en esa época, porque también en esa época es verdad que también había menos avances de la medicina, por supuesto, que había menos medicaciones quizás tan fuertes como hoy en día hay, antiinflamatorias para ese tipo de dolores y cosas de estas. Total, que él se dio cuenta de que habían pacientes que él no había podido conseguir ayudarles en el tratamiento del dolor tremendo, que ya sabes tú que es a veces un dolor muy fuerte del nervio ciático, y sin embargo encontraban eh, pues soluciones incluso bastante aceptables o incluso alivios bastante buenos y aceptables, según le contaban esos pacientes, porque habían ido a una curandera de la zona y le había hecho una especie de quemadura en un puntito de la oreja. Claro, esta persona que hacía esto, por supuesto, tampoco tenía una formación muy grande en auriculoterapia. Son cositas que sabes que a veces se van transmitiendo de generación a generación, de que a lo mejor incluso su madre, su abuela también han sido curanderas toda la vida y en su día alguien les enseñó que ese puntito de ahí pues quitaba el dolor de ese tema y demás y claro, ellas tampoco sabían por qué funcionaba, simplemente pues es que lo hacían y funcionaban. Pero eso a Noguier le llamó mucho la atención. ¿Eh? Le llamó mucho la atención porque dijo, bueno, el caso es que por lo que se ve esto funciona. Y si funciona, tengo que pues investigar el por qué. Como buen médico que era y buen científico que era, él necesitaba saber el por qué esto funcionaba. Y Noguier empezó una investigación científica muy, muy, muy grande, muy importante en esa época sobre el tratamiento del auriculoterapia. Claro, él se fue a la base, no se fue a preguntarles a los curanderos porque los curanderos no tenían ni idea de por qué funcionaba. ¿Vale? Simplemente lo aplicaban y ya está. Sino él se fue a investigar la base de ese tipo de tratamientos, que era la auriculoterapia que partía de la medicina china. Entonces investigó mucho los tratamientos de auriculoterapia, se fue mucho a China y a Japón, a toda la zona de Oriente, para bueno, ver cómo trabajaban muchos terapeutas que allí sí que utilizaban la auriculoterapia, desarrolló pues una especie de método, una de las cosas que hizo Noguier, aparte de investigar lo que ya había, él también pues empezó pues a descubrir incluso
nuevos puntos, nuevos tratamientos, porque se volcó mucho en el tratamiento de la auriculoterapia a sus pacientes y demás. Y hubo un movimiento importante en esa época, hubo un movimiento muy importante de médicos de todo el mundo que se unieron a ese movimiento de la auriculoterapia. O sea, fue un resurgir de una época muy dorada de la auriculoterapia, porque se le dio incluso pues un apoyo científico, por decirlo de alguna manera, en esa época por muchísimos médicos, incluso en muchos hospitales de todo el mundo se crearon secciones y médicos especialistas y formados en auriculoterapia para utilizar la auriculoterapia con los pacientes, etcétera, etcétera, en aquella época. Ahora ya sabes que eso sería imposible, ¿eh? Meter en un hospital tratamientos naturales, pero bueno, en aquella época, por lo que se ve, pues sí que se podía hacer, ¿vale? Y por eso te decía que sí que ha habido un padre, entre comillas, de la auriculoterapia moderna, ¿vale? Que en este caso sería el doctor Noguer, que fue el que impulsó, en nuestra época más actual, el que impulsó los tratamientos de auriculoterapia. Es uno de los creadores, por ejemplo, de una de las cosas que más se utilizan en el tratamiento de la auriculoterapia, que son los protocolos. O sea, los protocolos no son más que él, en la investigación científica que hizo de esta terapia, él se fue dando cuenta de que de esos 200 y pico puntos que tenemos en la oreja, él se fue dando cuenta de que utilizando al mismo tiempo 5, 6, 7, 10 puntos al mismo tiempo, pues él se fue dando cuenta de que esos puntos en concreto funcionaban muy bien y generaban acciones positivas hacia la salud en enfermedades en concreto o en problemas de salud en concreto. Con lo cual, él fue elaborando una serie de protocolos donde ya se sabía, gracias a sus investigaciones científicas, ya se sabía a partir de ese momento y se sigue sabiendo que utilizando esos puntos en concreto, tratando esos puntos en concreto, ¿vale? Pues vamos a poder trabajar cualquier problema de salud en ese sentido, ¿vale? Entonces, eso es algo muy interesante que el doctor Noguer aportó a todo lo que es el trabajo de la auriculoterapia. Y además muy importante también para un poquito ampliar, sobre todo para la gente, para nuestra audiencia, los que nos están escuchando, que es cierto que esta terapia está como más conocida, quizá, pues, corrígeme si me equivoco, Fran, pero eh, creo que la gente la conoce más por la pérdida de peso, el control de peso y para perder, quitarse del tabaco, ¿no? Pero Sí, no, lejos, no. nada más lejos de la realidad que puedes sanar muchísimas enfermedades, por lo menos tratarlas y además con mucho éxito. Ujú. Exactamente, Isabel. Entonces, claro, se ha quedado con el tema de los protocolos, se ha quedado un poco en la mente de las personas que esta terapia es única y exclusivamente para bajar peso o para dejarse de fumar, ¿vale? Porque es verdad que hay protocolos tanto para bajar peso como para dejarse de fumar y claro, como es a veces incluso, sobre todo el perder peso, Sí, y en las mujeres, sobre todo, es una de las cosas que se busca mucho, pues muchos terapeutas de auriculoterapia incluso se han especializado única y exclusivamente en trabajar ese tema, con el protocolo de bajar peso de auriculoterapia. Y entonces por eso es algo que se ha extendido mucho más. Yo, de hecho, a mucha gente cuando le he hablado de la terapia me ha dicho, ah, sí, eso que es para dejar de fumar, o ah, sí, eso que es para perder peso. Siempre te dicen lo mismo. Y ahora tienes sí, que sí. decir, mira, que esta terapia es para muchísimas, muchísimas cosas más, no solamente para eso. Pero sí que es verdad que en la sociedad se ha quedado eso en mente. Pues no, se pueden tratar muchísimas enfermedades y muchísimos problemas de salud y además con mucho éxito. Ujú. Y bueno, pues del curso que hablábamos, que trataría pues sobre todo de ampliar mucho más
la teoría, ¿no? La primera parte que sería de la teoría, ¿no? Y sería pues ampliar muchísima más información Ujú, de lo que ya nos has estado contando hasta ahora. Luego sería el otro apartado que sería el práctico. ujú, En el práctico, aquí es donde quiero que, sobre todo, que alivies a muchísimas personas que se piensan que como lo que es como hablamos de los puntos, pues que vamos a poner ujú, agujas, ¿no? En cada ujú, punto. Pero para aquellas personas que tienen un poquito de fobia de las agujas, ujú. hay algo mucho más novedoso y no es necesaria Claro, emplear la aguja claro. o el pinchacito. Exactamente. En el curso que nosotros tenemos de Naturfor, de auriculoterapia, pues en ese apartado teórico, ya hemos comentado que se va a enseñar pues todo lo que es el desarrollo, por supuesto, teórico, científico, que tiene esta base, que tiene esa base científica, por supuesto, de lo que es el funcionamiento de la terapia, cómo funciona y demás, y cómo se aplica, por qué funciona la historia y todas estas cositas, pero mucho más ampliado. ¿Vale? Y el apartado práctico es muy interesante en nuestro curso porque incorporamos dos novedades actuales muy importantes para la auriculoterapia. La auriculoterapia siempre ha funcionado muy bien, ¿vale? Pero en la época en la que se descubrió la auriculoterapia y en la época a partir de ahí que se empezó a utilizar, pues la gente utilizaba pues eso, pues los medios que tenía en ese momento para poder aplicarla, que como ya hemos comentado, pues eran agujitas, chinchetas y demás, ¿vale? Porque una de las cosas que tiene esta terapia es que lo que le apliques al paciente en la oreja, tienes que dejarlo por un tiempo de 15 días, ¿vale? Entonces, es una terapia, es una de las pocas terapias que son semipermanentes. Por eso tiene también tanta efectividad, porque hay muchas terapias que tú vas al terapeuta y bueno, te la aplica en ese momento que tú vas al terapeuta y a partir de ahí, pues bueno, pues vamos a ver cómo reacciona y cómo funciona. Pero esta terapia lo bueno que tiene es que es como si tú tuvieras al terapeuta contigo durante 15 días, a tu lado constantemente, porque lo que te se aplica en la oreja hay que dejarlo ahí mantenido durante 15 días. Entonces es una estimulación constante, constante, constante durante las 24 horas del día. Por eso, al final, pues tiene muy buenos resultados. Por eso, al final, el doctor Noguer y su equipo científico, pues la investigó, vio cómo funcionaba y la incorporó en todo lo que es el movimiento médico de aquella época, incluso como te he comentado, en hospitales y demás. Se utilizó muchísimo. Y esas dos novedades que nosotros hemos introducido en la formación de nuestro curso en Naturfor, una es en la aplicación de lo que genera el efecto y otra es cómo localizar los puntos donde tenemos que aplicar esa acción, ¿vale? Hasta ahora, uno de los métodos que se utilizaban para descubrir qué puntos eran los que teníamos que tratar eran una especie de palpadores metálicos donde el terapeuta iba apretando puntito por puntito de los 200 y pico, ¿vale? Puntito por puntito, a ir apretando, 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 y cuando al paciente le dolía, eso quería decir que ese punto estaba activo, estaba reactivo y había que tratarlo, porque al paciente le había dolido ese punto. Claro, eso le generaba también una molestia al paciente a la hora de hacerle la terapia. Claro, mucha gente incluso no le gustaba que le hicieran la terapia porque ese puntito, esos puntitos dolían mucho cuando te apretaban, ¿vale? Vale, pues eso hoy en día se ha sustituido por unos aparatos tecnológicos pequeños que hay que se llaman buscapuntos, ¿vale? Que lo que hacen es sirven tanto para buscar puntos de acupuntura como para buscar puntos de la auriculoterapia. Esos aparatos buscapuntos electrónicos lo que hace es que tú vas pasando el aparatito por cada uno de los puntos de la oreja y el propio aparatito es el que detecta cuando ese punto está activo. ¿Cómo? Generando un pitido. O sea, cuando tú vas pasando el aparatito por la oreja, llega un momento que
el aparatito hace pip y pita, ¿vale? Eso quiere decir que justo acabas de pasar el aparatito por encima de un punto que está activo. Que eso quiere decir que ese punto, si está activo, tienes que tratarlo, ¿eh? Tienes que tratarlo. De esa forma, aprendiendo a localizar los puntos con estos aparatos ya más tecnológicos, de esa forma evitas también el sufrimiento que tenía antes el paciente de que le teníamos que estar apretando los puntos ahí, haciéndole daño y demás. Y también es muchísimo más rápido, que no estar ahí apretando punto por punto a ver cuál te duele. Es muchísimo más rápido a la hora de hacer la terapia y demás, ¿vale? Y la segunda aplicación que hemos introducido actual nosotros, y para nosotros creo que la más importante en la formación de la auriculoterapia, que creo que somos de las muy poquitas escuelas en España que enseña desde este punto de vista, es la introducción de los stipper, ¿vale? Los stipper, ¿qué son los stipper? Pues los stipper son pequeños algodoncitos, son una especie de algodoncitos pequeñitos que están fabricados con cuarzo, ¿eh? Están fabricados con extracto de cuarzo, ¿eh? Con filamentos de cuarzo, ¿eh? Entonces, claro, son algodones, pero en realidad son como si fueran cuarzos, ¿vale? Eh, de esa forma, al colocar el algodón en el punto en concreto donde la persona lo necesita, primero, que no le duele. ¿Por qué? Porque si hincamos una chincheta en esa zona para tenerla al paciente 15 días hincada, como se hacían ante los tratamientos, eso genera muchas molestias en la oreja. Si tú te acuestas a dormir sobre esa oreja, te va a dar unos pinchazos tremendos, que eso es lo que le molestaba también a muchos pacientes. Y además que se pueden infectar, como a muchos pacientes se le infectaban los pinchacitos de las chinchetas porque no deja de ser un agujerito que hemos hecho en la piel. Y claro, esa zona puede sudar y demás. Entonces todo eso tenía sus problemas con los tratamientos anteriores. El stipper elimina todo ese tipo de problemas porque no hay ningún pinchazo, es decir, la terapia ya deja de ser invasiva, como antes sí que lo era, y simplemente es un cuarzo en forma de algodoncito que ponemos en ese punto. ¿Por qué cuarzo? Porque el cuarzo tiene no sé si lo sabes, Isabel, pero el cuarzo tiene una cualidad, tiene muchas cualidades, pero tiene una cualidad respecto a puntos en concreto del cuerpo que tienen problemas. Y es que tiene la capacidad Absorber. de absorber la energía negativa, o bloqueada o maligna, o como la queramos llamar, que pueda haber en ese punto, ¿vale? La limpia, internamente el cuarzo la limpia, hace una acción de limpieza, la amplifica 10 veces y Wow. una vez que está amplificada 10 veces, la vuelve a introducir en el punto, ¿vale? O sea que imagínate qué acción más importante que tiene el cuarzo. Con lo cual, ¿qué conseguimos con los steppers de cuarzo? Que además son algodones y como son algodones no hacen ningún daño al colocarlo, porque si pusiéramos ahí un trocito de cuarzo, se hinca también en la oreja y también hace daño, ¿vale? Pero al ser algodón ya no, ¿eh? Que eso fue los avances del descubrimiento de estos materiales de stipper. Pues, ¿qué conseguimos con eso? Lo que conseguimos es que cuando localizamos con un aparato electrónico, localizamos el punto en concreto donde hay que tratar, pues solamente hay que colocar un stipper en esa zona con una pegatinita, dejarlo 15 días puesto en esos puntos donde la maquinita nos ha dicho que es necesario tratarlo, ¿vale? Y durante esos 15 días, el stipper va a estar constantemente extrayendo energía negativa de ese punto, ¿vale? Que si está activo es porque algo mal está funcionando en ese punto y en la reflexología que le corresponde a ese punto, porque ese punto puede ser, por ejemplo, la reflexología del hígado, ¿vale? Entonces, ese punto activo lo que nos está diciendo que hay un problema en el hígado, ¿eh? Entonces, por medio de ese punto del hígado, el stipper está constantemente extrayendo energía negativa del hígado, ¿vale? Limpiándola, amplificándola 10 veces y volviéndola a enviar desde este punto de la oreja, volviéndola a enviar al hígado
para que el hígado tenga energía positiva, pero ahora amplificada para poder solucionar cualquier problema que tenga el hígado, ¿vale? O sea que con lo cual, Guau. con los steppers, lo que conseguimos es que la efectividad de la auriculoterapia, si antes era buena, si en la época de Noguer, que se sorprendió de la efectividad que tenía esta terapia y se utilizaban agujas y se utilizaban chinchetas, si antes era buena, pues imagínate los resultados que tiene ahora una terapia de auriculoterapia. O sea, tiene unos resultados rapidísimos y tremendos con la utilización de los steppers, ¿vale? Porque lo que hemos hecho con ello es todavía amplificar más todavía y todavía empujar más todavía el efecto que antes se sabía que tenía la auriculoterapia, ¿vale? Entonces, esas son las dos novedades que nosotros introducimos en nuestra formación del curso en Naturfort de auriculoterapia, en donde en el apartado práctico, el apartado teórico, por supuesto, se aprende lo de siempre, lo que es lo que ha sido la terapia de la auriculoterapia siempre, toda la vida, pero en el apartado práctico nosotros introducimos esas dos novedades, que le genera mucha más rapidez a la hora de realizar la terapia por medio de las nuevas tecnologías en maquinitas y mucha más efectividad por medio de la acción de los steppers de cuarzo. Se van a quedar muy aliviados de pensar que no solamente es la aguja, sino ya es Claro. mucho más indoloro y la verdad es que está. Los tipos estos de los que hablas, Fran, estaba yo pensando, dices que los dejas pegados, ¿eso se queda ahí pegado durante tanto tiempo y no se cae? No, se utilizan unas pegatinas que hay con una gomita especial antialérgica y demás, sin ninguna química. Unas pegatinas que además por fuera son de color carne para que se vean lo mejor, Ah, lo menos lo posible. menos Lo posible. menos Claro, yo estaba posible. imaginándome ahí la Claro. oreja blanca. No, son unas pegatinas así muy pequeñas. Porque los stippers son nada, son chiquitines, son muy Son pequeñitos. Y chiquitines. entonces son unas pegatinas también circulares, también muy pequeñitas, que se pone el stipper en medio de la pegatina y se pega, ¿vale? Para que se quede ahí pegada por como mínimo durante esos 15 días. Te puedes duchar, te puedes lavar la cabeza, lo que quieras, puedes sudar, lo que quieras, que normalmente no se Qué suele, bien. se suelen caer y están ahí 15 días pues haciendo su función, ¿vale? Entonces cuando el paciente viene a los 15 días, que normalmente hacemos sesiones cada 15 días, cuando viene a los 15 días a hacerse la siguiente sesión, pues entonces se quita el tratamiento anterior y se coloca otro nuevo porque ese ya ha hecho su trabajo. Esto es como en otras terapias, Fran, esta terapia es necesaria hacerla, por ejemplo, 3 veces seguidas, luego ya descansar Mira, o va a depender un poquito de... sí, yo siempre recomiendo en esta terapia hacer 3 sesiones de regulación, ¿vale? Dentro de la auriculoterapia, ¿qué llamamos regulación? Pues llamamos a lo que te he comentado antes. Si yo paso la maquinita por toda la oreja, la maquinita en ese momento me va a decir, el buscapuntos, me va a decir qué puntos tengo activos para trabajar, ¿vale? Entonces, todos los puntos que en una sesión me salgan para trabajar, yo los voy a colocar con Stipper. Eso es una regulación general. Porque en la oreja me ha dicho todo lo que yo tengo que trabajar en mi Mm. cuerpo que no está funcionando correctamente, lo voy a trabajar desde la oreja. A eso le llamamos en auriculoterapia una regulación general del cuerpo. Ese tipo de sesiones es recomendable hacer tres, ¿vale? Es recomendable hacer 3 sesiones porque en esas 3 sesiones eh, se entiende que la terapia va a poder regular todo el funcionamiento del cuerpo. A partir de esas 3 sesiones es cuando ya se puede empezar a utilizar los protocolos, ¿vale? Es decir, una vez que ya el cuerpo está regulado, con todo lo que el cuerpo nos ha pedido, con esas 3 sesiones, a partir de ahí es cuando ya, si la persona, pues a lo mejor lo que tenía es un problema de jaquecas, por ejemplo, hay su protocolo para trabajar las jaquecas. Si lo que tenía es un problema del sistema digestivo, Ah, hay vale, vale. su protocolo para trabajar el sistema digestivo. Si lo que, Pues sí, si lo sí. que quería, lo que quería es perder peso, como hemos dicho antes, pues hay su protocolo para perder peso, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya a O sea partir que para cada problema de salud hay un protocolo. un Ahora, protocolo y unas sesiones. ahora, eh,
Muchas veces, Isabel, después de esas 3 sesiones de regulación, muchas veces ya no tenemos que utilizar protocolos, porque claro, si hemos hecho 3 sesiones de regulación a la persona, se supone que todo su cuerpo está mucho más regulado que cuando empecemos, ¿vale? Entonces, como te decía, si es una persona que a lo mejor pues viene por jaquecas, y claro que tenemos un protocolo para jaquecas o migrañas dentro de la auriculoterapia, pero puede ser, ya digo, no siempre es así, pero puede ser que después de esas 3 sesiones de regulación, la persona ya no necesite el protocolo de jaquecas, porque la regulación, Fíjate. las 3 sesiones de regulación ya han solucionado el origen del problema de las jaquecas y la persona pues empieza a tener menos jaquecas, o sea, mucho menos intensas, y ya se da cuenta de que ha mejorado muchísimo. O sea, que por eso decía que incluso a veces ni siquiera es necesario entrar en el apartado de protocolos. Otras veces a lo mejor sí, porque estamos hablando de enfermedades a lo mejor más crónicas, de más tiempo, más importantes. Y bueno, y sigue siendo necesario pues trabajar un poco más desde el punto de vista de protocolos. Pero fíjate lo que puede hacer, por ejemplo, una regulación general del cuerpo. Puede solucionar problemas que ni siquiera sabemos que estamos a veces, que tenemos ahí de orígenes del problema que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, eso sería un poquito la forma de utilización de esta terapia. Y me imagino que se podrá tratar cualquier tipo de problema de salud, ¿no? Cualquier enfermedad, no sé, que se puede tratar con esta terapia o alguien que a lo mejor diga, pues, tengo esto, me pasa esto, ¿sería buena esta terapia para mí? No sé, ¿se puede tratar para todo? Con las 3 sesiones que te he comentado de regulación general, se puede tratar cualquier problema de salud. Porque, claro, en sesiones de regulación general no estamos tratando ninguna enfermedad. O sea, lo que estamos haciendo es regular todo lo que es el funcionamiento correcto del cuerpo a nivel metabólico, a nivel de sistemas, a nivel de cualquier cosa que en ese momento tenga un desequilibrio de funcionamiento interno del cuerpo. Con lo cual, ahí no hay nombres de enfermedad, ahí no estamos tratando nada en concreto. Entonces, en esas 3 sesiones que ya te he comentado antes, que muchas veces incluso con esas 3 sesiones es más que suficiente para solucionar problemas de salud, ahí da igual el nombre de la enfermedad que estemos tratando, sea la que sea, ¿vale? Después, si tenemos que entrar en el protocolo, por supuesto, claro, sí que tenemos que elegir el protocolo exacto o los protocolos, que a veces hay varios exactos, de la enfermedad en concreto que la persona tenga diagnosticada. Entonces ahí ya sí que la persona que le han diagnosticado una enfermedad en concreto o que tiene unos problemas de salud o unos síntomas en concreto, ahí sí que ya habría que ver el protocolo exacto que necesita para esa enfermedad. Pero cuando estamos haciendo la regulación, da igual para lo que sea. El cuerpo ya sabrá lo que tiene que hacer. Bueno, es todavía muchísimo mejor, porque amén de que podamos tratar cualquier tipo de problema de salud que tengamos, es mucho mejor prevenir. Claro, por Se supuesto. puede utilizar esta terapia a modo preventivo Exactamente. Hay mucha gente, por ejemplo, que la utiliza a modo preventivo. para regular Claro, porque ¿a quién no le viene bien hacer una regulación de nuestro cuerpo con a todo, todos, con todos los efectos nocivos claro. que tenemos a diario y que alrededor de nosotros, con las malas alimentaciones, con las contaminaciones electromagnéticas, con las contaminaciones ambientales, con los químicos que entran en nuestro cuerpo, con los problemas emocionales, bueno, con infinidad de cosas que ya sabemos que nos están afectando constantemente a nuestra salud. Con lo cual, a todo el mundo le viene bien, por supuesto, de vez en cuando Sí, hacerse sí, una revisión. a modo de regular nuestro organismo de regulación. Claro, O sea que, vamos, muchísimo mejor prevenir que curar, desde luego. por supuesto que sí. Así que también vale para ese tema, para hacer ahí una prevención de que el cuerpo funcione de una forma perfecta, lo mejor posible. Sí, sí, porque a ver, bueno, nuestro organismo es que tiende a enfermar. Venimos con una fecha de caducidad y gastamos nuestra tarjeta de crédito que tenemos desde el minuto uno.
Y no, que pisamos y no aquí. podemos, no podemos olvidar, Isabel, de algo que se olvida mucho, sobre todo en la medicina convencional, y es que en nuestros cuerpos, el ser humano, tiene un sistema regenerador. ¿Eh? Ese sistema regenerador, si le ayudamos a que funcione de forma correcta, disponiendo de la energía correspondiente, disponiendo de los nutrientes correspondientes y buenos y sanos que necesita, etcétera, etcétera, ese sistema regenerador precisamente está en el cuerpo para eso, para sanarse a sí mismo. Para recuperar y trabajar cualquier problema que el ser humano tenga de salud. O sea, cualquier ser humano es capaz de poder recuperarse a sí mismo siempre y cuando ese sistema regenerador tenga, pues eso, pues tenga lo necesario para poder funcionar de forma correcta. ¿Vale? Igual que el sistema digestivo, igual que el sistema circulatorio, para funcionar de forma correcta tienen que tener lo que necesitan del cuerpo para hacer ese buen funcionamiento, pues el sistema regenerador también. Y este tipo de terapias que trabajan esas regulaciones, como te decía, una de las cosas que activan y que ayudan es al sistema regenerador, para que sea el propio sistema regenerador el que trate el problema que en ese momento tenemos de salud. Por eso te decía antes, Isabel, que muchas veces, yo veo muchas veces que después de 3 sesiones de regulación con auriculoterapia, pues la persona se encuentra muchísimo mejor, ¿vale? Y simplemente ha sido por eso, porque primero que se ha regulado el funcionamiento de todo su organismo y segundo que se ha activado de esa forma el sistema regenerador del cuerpo, que Qué bueno. tiene su función y Ujú. como lo hemos estimulado y lo hemos activado, pues hace su función, que es regenerar el organismo. Y estaba además pidiéndolo a gritos, porque cuando responden así de Exactamente. bien, estaban diciendo, Exactamente. claro. Pues nada, Fran, yo creo que hasta aquí creo que ha quedado bastante claro, pues un poquito más o menos, bastante clarito de qué va esta terapia, auriculoterapia. Ujú, Y invitamos a todos aquellas que nos hayan escuchado que a quien le pueda interesar este vídeo, pues que lo compartan, que la mejor ayuda es compartir. ujú. Y que si alguien está interesado, pues aparte de compartir, pues que se pueda, que tenga, que quiera contactar con nosotros, estará el WhatsApp puesto a su disposición aquí abajo. Y bueno, estaremos, Fran en este caso estará encantado de resolver todas las dudas y así que invitamos a todos aquellos que estén interesados en hacer este curso que lo hagan, en participar de esta terapia que la hagan. Y yo creo que, Fran, ¿alguna cosita que decir? Es interesante lo que tú has dicho, Isabel, de que se envíe este vídeo a las personas que creemos que le puede interesar, porque además es que es una labor, siempre lo decimos, que muchas veces eh, podemos hacer una labor muy importante con los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor, incluso a personas conocidas, simplemente enviándole a lo mejor alguna información que les pueda ayudar en sus problemas de salud o personas que, por ejemplo, están interesadas en empezar a tener una formación en medicina natural y en empezar a formarse en una profesión de futuro. Yo siempre digo que la medicina natural, siempre lo repito mucho, que es una profesión de futuro, porque cada vez, y eso lo vemos, las personas que profesionalmente nos dedicamos a los tratamientos naturales, cada vez hay más personas que buscan soluciones a sus problemas de salud desde un punto de vista más natural. Con lo cual, pues incluso a lo mejor podemos ayudar a personas que lo que están buscando es crearse una profesión de futuro y una profesión más adelante por medio de todas estas formaciones y dedicarse, por ejemplo, a la medicina natural. Entonces, esos reenvíos que parece que no sirven para nada a veces, pero es una acción de unos segundos y que podemos ayudar a muchísima gente a la hora de que le llegue una información que a lo mejor no tenía. Entonces, esa acción es muy importante. Y después, por supuesto, como tú has dicho, pues todo aquel que esté interesado en tener más información sobre el curso que hacemos en Naturfor de auriculoterapia, pues siempre abajo
la información del vídeo, en la cajita de información, pues siempre ponemos la forma de contacto con Naturfor y el WhatsApp, la página web y todas esas cositas por si alguien quiere tener más información. O sea, y a partir de ahí, pues como siempre, quedamos a disposición de todo aquel que lo necesite, Isabel. Pues sí, por supuestísimo. Compartir es ayudar. Ahí está. Buena definición. Pues claro, claro que sí. Así que compartir esto es difundir eh, muchísimo, abrir conciencia de que tenemos un amplio campo para poder sanar nuestro cuerpo, por lo menos darle el incentivo para que pueda sanarse por sí solo, Eso es. darle esa herramienta. Ujú, Así que con tu ayuda, desde luego. ujú, Bueno, Fran, pues nada, nos quedamos aquí ujú. para la próxima. Muchas gracias, Isabel. Como siempre te doy por darme la oportunidad de poder transmitir pues todas estas cositas que nosotros los profesionales de la medicina natural vivimos a diario, pero a lo mejor pues no le llega a todo el mundo todas estas informaciones, con lo cual todos estos medios y todas estas acciones son muy de agradecer por parte nuestra, de los profesionales de la medicina natural, porque es una forma de ayudar a que se difundan pues todo este tipo de informaciones que, como te decía, no todo el mundo tiene. Entonces, pues te lo agradezco en ese sentido y agradezco pues también a todas las personas que han tenido pues la paciencia de quedarse con Sí, sobre nosotros todo, sí, hasta el sí, sí. final. Sobre todo a ellos que nos escuchan y que están interesados en esto, que eso es lo que a nosotros nos aporta, sobre todo son ganas, ganas de seguir haciendo lo que hacemos. Exactamente. Y bendiciones sobre todo a ti, Fran, porque lo que yo estoy aprendiendo aquí, Nada, y yo de ti, si aprendemos todos de todos. estamos aquí aprendiendo un Si esto es montón. así, si esto Sí, es sí. el aprender constantemente unos de otros, que eso es lo más importante. Así que por eso no te preocupes. Nada, pasamos un Pues, rato pues muy un provechoso. abrazo para ti, Un Isabel. abrazo. Un abrazo para todos los que han estado ahí con nosotros. Abrazos para todos. Y, Bendiciones para todos. y nos vemos en la siguiente edición de Salud Natural. Nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.